Eh, bueno, entonces, para el punto 1, lo que hice fue primero proyecté y entonces hice un select by attributes para como las distancias de las ciclorrutas. Entonces, si está entre 0 y 0.3, le daba una calificación de 10, entre 0.31 y 0.8 una calificación de 70. E hice exactamente lo mismo para el gestor, haciéndolo por select by attributes. Entonces luego hice un join based on spatial location entre las ciclorrutas y los barrios, pues haciéndole como la suma, ¿cierto? Para que, pues como para ya saberlo ahí. Y entonces luego le hice un summarize para saber como el total del aporte de cada una de las, ¿cierto? De cada lugar. Pero entonces como el summarize de pronto me dañaba el mapa de paquete, lo eliminé. Pero pues obviamente todas las respuestas están en la capa. Y era me dio la respuesta a la 19, ¿cierto? Entonces luego para las zonas también hice un join based on spatial location, pues hice exactamente lo mismo de las zonas y me dio pues que entonces era la zona centro, era pues la de la respuesta, ¿cierto? Bueno, en esta no tuve que hacer un summarize, pues porque ella me daba solo las tres zonitas y me decía pues como todo. Entonces luego para el segundo punto, lo que hice fue, saqué eh, Milano, ¿cierto? De todas las comunas saqué la comuna de Milano. Entonces le hice un joint based on spatial location para poder hacer la densidad de las farmacias. Entonces le hice un joint based on spatial location con las farmacias. Entonces le encontré el área. Luego, para hacer la densidad, entonces hice el count, o sea, la cantidad de farmacias que había sobre el área, pues como total. Hice un select by attributes para, pues como para la calificación que me daban. Entonces me dieron 3 con la mejor calificación, que fueron la 1 y la 2 y la 3. Pero teniendo en cuenta la densidad, las dos de mayor densidad eran la 1 y la 3. Bueno, entonces ese era el primer criterio. Entonces para el segundo criterio, que era el de las zonas, entonces exporté la zona 1 y entonces a esa zona le hice un multiple ring buffer porque me daban como varias, tenía que hacer varias distancias diferentes. Entonces luego hice una unión con el multiple ring buffer que había acabado de hacer la zona 1, pero también le incluí la zona de Milano, porque como me daban la restricción de que en específicamente la zona 1 no se podía hacer, entonces uní las tres para poder que me diera como más la zona de donde se podía. Entonces ya luego pues le hice la calificación después de la unión según lo que decía ahí, y también entonces a lo que estaba dentro de la zona 1 le puse una calificación de -100 para pues como para poder identificar que ahí no se podía. Entonces para poder hacerlo del porcentaje del área, lo que hice fue calcular el área en la capa que tenía de Milano, ¿cierto? Y en la otra capa, pues en la del multiple ring buffer con la unión, también les calculé el área. Entonces hice un intersect entre los dos para poder tener pues como el área de los dos en una misma capa. Y entonces ya hice el área pues como de las zonas sobre el área total por 100, y me dio entonces que la de mayor calificación tenía un porcentaje de área de más o menos el 60%. Bueno, para el criterio 3 de las ciclorrutas, lo que hice inicialmente fue hacer un buffer. Y entonces luego de hacer el buffer, pues como solo me dan la de 500 metros, entonces hice el buffer. Luego le agregué un campo, pues como con los 500 metros para luego poder utilizarlo. Después le hice la unión con la capa de Milano. Y entonces ya en esa capa pues eliminé como lo que no necesitaba, y ya pues la parte que quedaba como por fuera, y entonces ya le puse las calificaciones según las que me daban, ¿cierto? Y entonces luego calculé el área pues ahí en esta capa de las ciclorrutas. Y entonces ahí ya como ya tenía el área ahí, entonces no tuve que hacer el intersect, em, sino que simplemente dividí pues el área que había acabado de calcular sobre el área total y lo multipliqué por 100 para saber el porcentaje de las áreas. Luego, entonces en el siguiente punto para la unión de los tres,
lo que hice fue, pues hice una unión de las 3 capas anteriores con los 3 parámetros, con las farmacias, con las ciclorrutas y con la zona 1. Entonces hice ya como una calificación total y sumé las 3 calificaciones anteriores. Y entonces pues volví a hacer lo mismo del área sobre el área total, pues les calculé el área y entonces volví a hacer eso del porcentaje para saber pues como cuál era el porcentaje para las áreas de mayor calificación, que en este caso era una calificación de 30. Lo que yo hice fue, las dos que me dieron la calificación de 30 las exporté. Ay, profe, creo que esa capa no te la envié, en la que las exporté. Bueno, las exporté y, eh, y entonces, pues en Statistics vi cuál era como el total del área y el total del porcentaje. Y para luego el PDF lo que hice fue, entonces a esta capa que ya tenía los 3 criterios, pues le puse como en Symbology, pues como entre más o menos 3 porcentajes, entonces les puse los colores según donde no se podía, donde más o menos se podía y pues donde ya sí se podía bien. Y ya eso es todo. El último punto de los edificios no, pues no tuve tiempo suficiente para realizarlo.